Cuando hice mi título en el Instituto para el Medio Oriente, en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad de Columbia, tomé muchos cursos sobre la cuestión del conflicto en el Medio Oriente. Semestre tras semestre estudiamos sobre el conflicto en el Medio Oriente como si fuese el conflicto más complejo en el mundo, cuando de hecho puede que se trate del conflicto mundial más fácil de explicar. Puede que se trate del conflicto más difícil de resolver, pero es el más fácil de explicar, y la raíz es esta. Un lado quiere que el otro lado se muera. Israel quiere existir como un Estado judío y vivir en paz. Los israelíes también reconocen el derecho de los palestinos a poseer su propio Estado para vivir en paz. El problema, sin embargo, es que la mayoría de los palestinos y muchos otros musulmanes y árabes no reconocen el derecho a existir de los judíos de Israel en un Estado judío. Esto ha sido verdad desde 1947, cuando las Naciones Unidas decidieron partir el territorio conocido como Palestina en un Estado judío y otro Estado árabe. Los judíos aceptaron la partición de las Naciones Unidas, pero ningún árabe o musulmán lo aceptó. Cuando el gobierno británico terminó el 15 de mayo de 1948, los ejércitos de todos los países árabes vecinos, Líbano, Siria, Irak, Transjordania y Egipto, atacaron al Estado de Israel, que tenía un día de vida para destruirlo, pero, para sorpresa del mundo, el pequeño Estado judío sobrevivió. Y eso volvió a suceder en 1967, cuando el dictador egipcio Gamal Abdel Nasser anunció en sus palabras su plan de destruir Israel. Él colocó sus tropas en las fronteras con Israel, y así lo hicieron los ejércitos de los países árabes de los alrededores, que también se movilizaron para atacar. Sin embargo, Israel atacó preventivamente a Egipto y Siria. Israel no atacó a Jordania pidiéndole al rey de Jordania que no se uniese a la guerra, pero él sí lo hizo. Y a consecuencia de eso, Israel tomó control de tierras jordanas, específicamente la Cisjordania en la ribera del Jordán. Inmediatamente después de la guerra, los líderes árabes se dirigieron a Jartum en Sudán y anunciaron sus famosos 3 no. No reconoceremos, no habrá paz y no habrán negociaciones. ¿Qué es lo que Israel debería haber hecho? Bueno, una cosa que Israel hizo un poco más que una década más tarde, en 1978, fue entregar la totalidad de la península del Sinaí, que era un territorio más grande que el de Israel y que tenía petróleo, de regreso a Egipto, porque Egipto, con un nuevo liderazgo, firmó un acuerdo de paz con Israel. Entonces, Israel entregó paz a cambio de la promesa de paz con Egipto, y eso también es lo que desea hacer con los palestinos. Todo lo que los palestinos debían hacer es reconocer a Israel como un Estado judío y prometer que iban a vivir en paz con ella. Pero cuando Israel propuso dar tierras por paz en el año 2000, lo que le daría a los palestinos un Estado soberano en más del 95% de la Cisjordania y la totalidad de Gaza, el liderazgo palestino rechazó la oferta y a cambio respondieron enviando olas de terroristas suicidas dentro de Israel. Mientras tanto, la televisión y radio palestina, así también como su currículum escolar, permanecía transmitiendo muestras de glorificación para con los terroristas, demonización de los judíos, repitiendo diariamente el mensaje que Israel iba a dejar de existir. Por lo tanto, no es difícil explicar la disputa en el Medio Oriente. Un lado quiere que el otro lado muera. La frase del Hamas, los gobernantes de Gaza, es: nosotros amamos la muerte tanto como los judíos aman la vida. Hay 22 países árabes en el mundo, cruzando desde el Océano Atlántico hacia el Índico, y hay un solo Estado judío que tiene el tamaño de Nueva Jersey. De hecho, la fina El Salvador es más grande que Israel. Finalmente, pensemos en 2 preguntas. Si mañana Israel abandona sus armas y anuncia que no pelearía más, ¿qué sucedería? Y si los países árabes que rodean a Israel anunciasen que abandonan sus armas y anunciasen que no pelearían más, ¿qué sucedería? En el primer caso, se produciría una inmediata destrucción del Estado de Israel y la destrucción masiva de la población judía. En el segundo caso, habrá paz al día siguiente. Como he dicho, podemos concluir que se trata de un problema simple de describir. Un lado quiere que el otro muera, y si se muere, habrá paz.
Por favor, recuerda esto. Nunca ha habido un Estado en la zona conocida como Palestina que no haya sido judío. Israel es el tercer Estado judío en existir en esa área. Nunca ha habido un Estado árabe y nunca ha habido un Estado palestino, ni nunca ha habido un Estado musulmán, ni de otro tipo. Esa es la cuestión. ¿Por qué no puede un Estado judío del tamaño de El Salvador ser capaz de existir? Ese es el problema en el Medio Oriente. Yo soy Dennis Prager.